Vamos a abrir la palabra de Dios en Josué 1:9. Este es nuestro tercer estudio referente a este texto. Nosotros pudimos ver este llamado que Dios le hizo a Josué. También se nos da en este tiempo del fin, porque este llamado fue un poco antes de que entrara a la tierra prometida. Y todo lo que pasó el pueblo de Dios en el desierto se nos ha dado como ejemplo, como un ejemplo para que nosotros podamos ver de esa experiencia la misma que vamos a pasar cada uno de nosotros. Y este llamado de Dios a Josué es el llamado que se nos da a cada uno de nosotros. Pudimos ver en nuestro estudio que ese mandato le dio a Josué. Pudimos ver que a través del hebreo nos da una explicación más amplia, y en pocas palabras lo que estaba diciéndole a Josué, le estaba diciendo: mira, yo te he dado instrucciones para que vivas en justicia, pero para que no te compares con mi siervo Moisés, sino para que tú tengas una experiencia personal con tu Dios. Yo te revelaré, yo te enseñaré, yo te conduciré. Porque la palabra en hebreo consta de 3 palabras, que es la palabra tzade, que significa humildad, bab, que significa hombre, y hei, que significa gracia. Entonces el mensaje que Jehová le tenía a Josué es: no te compares con nadie más, ni con Moisés, sino ten tu propia experiencia conmigo. Cuando en nuestro segundo estudio nosotros pudimos ver que cuando dice que mira que te mando que te esfuerces. It says be strong. In English it is used the word be strong. Dice, cuando el Señor dice sé fuerte, ¿ustedes recuerdan qué es lo que significaba de ser fuerte? ¿Ser fuerte en qué? En buscar mi gracia, en buscar mi perdón, en buscar mi justicia, en obedecer a mi palabra y ser guiado por la espada de mi espíritu. Esa palabra de esfuérzate significaba que Dios lo había tomado para que sea separado y santificado. Ese es el llamado que Dios le estaba dando a Josué. Pero los voy a invitar a que abramos la Biblia en 1 Corintios 6:11, porque recuerde, el llamado de Dios para estos últimos días es un llamado donde debemos esforzarnos, debemos de obedecer, de buscar nuestra propia relación con nuestro Dios y Salvador, experimentando su gracia, su justicia, su dirección, viviendo su palabra. Pero Él desea que tengamos una experiencia aún más profunda. Y esa experiencia es la misma que se le dijo a Josué. Y en 1 Corintios 6:11 se nos dice, recuerden, a Josué se le dijo: esfuérzate, busca la gracia, la justicia, vive en la fe. 1 Corintios 6:11
nos dice lo siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. En la mañana, nuestro hermano Manuel nos mostró que somos lavados a través de ¿qué? De su palabra y de su espíritu. Dice, ya habéis sido lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dos experiencias usted obtiene cuando usted se entrega a Dios? ¿Qué son esas dos experiencias? Santificación, justificación. Santificación y justificación. ¿Estas dos cosas suceden al mismo tiempo o separadas? Van juntas. Hay muchos que cometen un error donde dicen, hay primero que ser justificados, perdonados, vivir en la gracia y después viene la santificación. No. La palabra de Dios nos dice que la justificación y la santificación vienen juntas. Esto nos da a entender que usted y yo tenemos que morir al yo. ¿Cuántas veces? Diariamente. Y ir a Dios para que Dios esté con nosotros. Buscarle, esforzarnos en hallar su gracia, su perdón, su justicia. Y Dios nos da el perdón y la santificación. ¿Qué significa santificación? Apartarnos. En el griego la palabra es agiazo. Significa rendir o reconocer o ser venerable o santificar. Noten, separarse de las cosas profanas y dedicarse a Dios. Nosotros pudimos ver en nuestro estudio anterior que ser santificados es cuando usted se entrega físicamente, mental y espiritualmente completamente a Dios y usted se dedica a Él. Usted dedica todo lo que usted tiene a Dios. Eso significa ser santificado, apartado para Dios. La pregunta obligada, que no quiero respuesta, no me tienen que responder, es ¿cuántos de nosotros hemos sido perdonados, pero también hemos sido santificados? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el perdón y nos hemos dedicado completamente a Dios para vivir una vida en Él, para que Él pueda hacer el cambio en nosotros? Usted no me tiene que contestar esta pregunta, pero cuando usted acepta la justificación y la santificación, sucede algo maravilloso. Y eso se nos dice en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. En Hechos 26, 18,
Cuando usted obtiene la gracia, el perdón, que es lo mismo que se le dijo a Josué, esfuérzate en buscar mi gracia, esfuérzate en obedecerme, esfuérzate en buscar mi justicia, mi dirección. Cuando usted permite que eso suceda en su vida, sucede algo maravilloso, la cual nos da la certeza, la valentía para vivir estos últimos días. Porque todos vamos a pasar tribulación. Todos vamos a ser zarandeados. Pero necesitamos saber cómo estar en pie ante todo lo que venga. Y el Señor lo explica en su palabra. Leámoslo. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos. Esta era la visión de Pablo. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué dice? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué significa eso de que ahora tenemos herencia entre los santificados? Porque usted ya recibió perdón de pecados. Ahora, ¿qué significa que ahora usted tiene herencia entre los santificados? Por la sangre de Cristo. ¿Qué más? Acuérdense, ¿qué significa santificación? ¿Qué significa santificación? Apartado, dedicado a Dios. Usted recibe el perdón. Ahora usted está en un grupo elegido, diferente, especial, porque ahora usted está dedicado completamente ¿a quién? A Dios, a Cristo Yeshua. Ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz. Amén. Eso quiere decir que la experiencia suya día a día tiene que ir cambiando. Usted no puede ser el mismo de ayer. ¿Me están siguiendo? Usted no puede ser el mismo de ayer, sino que usted cada día es diferente. ¿Por qué? Porque ahora vive su fe ¿en quién? Ahí lo dice, en mí. ¿Y quién es ese? Cristo Yeshua. Gálatas 2:20. Ahora, Él nos adopta como hijos, nos lleva a ser adoptados. Miren en 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos ¿de qué? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Él nos llama hijos de Dios. ¿Cuándo usted viene a ser hijo de Dios? Cuando somos perdonados y ahora somos apartados, santificados y tenemos un lugar especial dentro del pueblo de Dios. Somos herederos. No todos van a ser herederos. No todos van a permitir ser adoptados. No todos van a aceptar el perdón.
En Juan 16:8 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo es que nos lleva al conocimiento del pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos lleva a que tengamos una relación viva con nuestro Dios y una experiencia real, completa, donde recibimos el perdón, la presencia del Hijo de Dios en nuestro ser a través de su Espíritu, y nos lleva a ser justificados, santificados. ¿Y por qué nos lleva al conocimiento del juicio? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento del pecado, a justicia y juicio? ¿Saben por qué? Porque ahora el Espíritu Santo le dice a usted y a mí: tú y yo somos hijos ¿de quién? De Dios, coherederos junto ¿con quién? Con Cristo Yeshua. Que cuando viene el juicio, usted va a estar en pie y usted va a decir: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la seguridad de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted fue perdonado y ahora tiene la herencia de los santificados. Mire Romanos 8. Romanos 8, 14 al 17. Y lo que dijo nuestro hermano Manuel viene a llevarnos a una pregunta. ¿Cómo nosotros somos herederos? ¿Cómo somos adoptados? Y eso es bien importante. Porque si el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo le muestra esta verdad, va a recibir una bendición del cielo, no solamente porque sabrá a quién adorar, cómo adorar y cuándo adorarle. Esto es importante. Importantísimo. Romanos 8, 14 al 17. Ya mire que el hermano ya lo captó, pero mire. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos coherederos. Tenemos la herencia si usted ha sido perdonado y santificado. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Noten, el espíritu de adopción. Usted tiene que estar seguro de que usted es adoptado por el Padre, por Yah. ¿Sí o no? Si usted no está seguro, usted no ha experimentado la salvación. Pero este espíritu de adopción, que ahora nos lleva a que usted y yo clamemos y digamos: Abba Padre. Acuérdense de esa frase. Abba Padre. Para allá vamos a ir. Note el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, a su espíritu, a mí, de que somos hijos de Dios. ¿Usted tiene la seguridad de que usted ha sido adoptado por Dios?
de que usted está that you are, con los que han heredado the inheritance, el reino de los cielos, the junto con los herederos. ¿Hay algo? Tenemos que tener esa seguridad. Y el único que la puede dar es ¿quién? El espíritu de adopción. Vamos a ver quién es ese espíritu de adopción. Versículo 17. Ahora, y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿de quién? De Cristo. Todo lo que el Dios, ya el Padre, le dio al Hijo, gave the Son, ¿nos lo da a quién? He also gave A nosotros. to us. El mismo poder que el Hijo tuvo Power that the Son has está disponible para nosotros. is La misma relación que el Hijo tuvo con el Padre Son had with God. es lo mismo que está disponible para nosotros. Por eso vamos a ser glorificados. Amén. Lo mismo que tuvo Cristo y Yeshua se nos da a nosotros. Yeshua had it. Está disponible para nosotros. Porque así como dijo el hermano, Because that's what the brother said. nosotros llegaremos a ser también glorificados, como Cristo Yeshua fue. Sigue diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Ahora, viene el espíritu de adopción Here comes the spirit of adoption. y de usted sale la siguiente frase, Abba Padre. Phrase, Abba Father. Veamos quién es el espíritu de adopción. See who that is. El espíritu que nos da la seguridad Gives us that security. de que somos hijos de Dios. El espíritu de adopción que nos da la seguridad Adoption that gives us that de que somos coherederos we are co-inheritors con Cristo with God. Jesús, Yeshua. Or here. Vamos a verlo. We're going to see Gálatas capítulo 4, 4, verse 5. versículos 5 5 and 6. Galatians 4, y 6. verse 5. Vamos a ver quién es este espíritu We're going to see who this que nos da la seguridad that gives us the assurance de que somos hijos de Dios that we are sons of God. y que somos herederos And that we are heirs entre los santificados. with the sanctified. Gálatas capítulo 4, Galatians 4, verse 5 and 6. versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Note lo que dice la palabra de Dios. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten, hace referencia a la adopción como hijos, a ser participantes de la herencia de los santos. Ahora miren el 5. Para que redimiese, 6, el versículo 6. Y por cuanto sois hijos adoptados, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El espíritu que le da la seguridad de adopción, el espíritu que le da la seguridad de que es coheredero con Cristo Yeshua, es el espíritu de ¿quién? Is the spirit of what? De Cristo. Esto es primordial, porque si usted no entiende o no tiene la seguridad de que usted ha sido adoptado Being adopted y que ahora es hijo de Dios e hija de Dios, or daughter of God. coherederos junto con Cristo de todas las bendiciones del Padre, Christ. entonces, ¿en quién nosotros creemos? ¿Dónde está nuestra seguridad de salvación?
¿Dónde está nuestra seguridad de a quién nosotros estamos adorando? Showing us ¿Cómo le adoramos? ¿Y cuándo le adoramos? Si esto es crucial, esto es importantísimo, que tengamos la seguridad de que usted es hija y yo soy hijo de Dios, que somos coherederos. ¿Usted cree que el diablo va a decir, está bien que lo sepan? No, el enemigo va a venir y va a hacer ¿qué? Que no lo entendamos. because not understanding. Y cuando hay algo en la palabra de Dios que es importante que lo entendamos, For us to understand it, tenemos que esforzarnos we have to force para afianzarnos en nuestra fe y en la verdad de la palabra de Dios. Por eso Josué le dijo, to be in the esfuérzate, trust the word of God. That's what he told esfuérzate, me. Be strong. afianza tu vida, tu fe en la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida en Él real, eficaz y viva. No una experiencia superficial. Porque si usted tiene una experiencia superficial, en la primera prueba usted se marchará. Cuando usted se enfrente a algo que es imposible, When you confront something that is impossible, y si usted tiene esa experiencia superficial con Dios, your experience with God, usted nunca va a confiar en el poder de Dios, el cual está disponible para que usted obtenga victoria. is for us Josué to obtain victory. Joshua, lo experimentó. he experienced Miró unas murallas muy grandes delante de él, imposibles de destruirlas. Pero de lo imposible el Señor hizo ¿qué? Lo posible. Ahora, vayamos a Efesios. Efesios, y vamos a ver el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al 5. Ephesians 1, verse 3 to 5. Del 3 al 5. Y en este versículo nos muestra la filiación entre el Padre y el Hijo, en la cual nos muestra de que todo el cielo, toda la divinidad, está trabajando por nuestra salvación. Note lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos coherederos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, noten, santos, separados, dedicados a Dios y sin mancha, pecado, justificados delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted entiende que desde que usted naciera, Dios ya lo había predestinado para ser hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo, de Cristo. ¿Y cómo obtenemos esa seguridad de adopción? A través del Espíritu de adopción,
¿Y quién es ese espíritu de adopción? Cristo mismo. Ahora, miren 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a ver el versículo 1 y el 3. Es que si tan solo leyéramos la palabra de Dios como es, el Espíritu Santo nos llevaría al entendimiento. Pero a veces vemos la palabra de Dios como algo místico, simbólico, Como un misterio. como un misterio. Así lo predica la Iglesia Católica. Ujú. Misteriosamente. ¿Sí? Místico. Imposible de entenderlo. Pero hermanos, necesitamos permitir que el Espíritu nos hable y podamos ver cómo nos habla en una forma simple, directa. Claro, hay simbolismo en la palabra de Dios, pero esos símbolos no son místicos, porque la palabra de Dios nos da la respuesta y el significado de cada símbolo. Pero mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, otra palabra por conduciros, encaminados, viviendo y agradando a Dios, así abundéis más y más. O sea, en pocas palabras, que día a día vayas ¿qué? Creciendo. Ahora miren el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa santificación? Apartados, dedicados completamente a Dios. Todo lo que usted tiene es de Dios, dedicado a Dios. Y dice que os apartéis de fornicación, de pecado, de mal, de rebelión, de iniquidad. ¿Por qué? Porque si ustedes miran ahí en ese mismo libro, en 1 de Tesalonicenses, pero ahora vamos a ver el capítulo 5 y versículo 23. Y eso es lo que podemos sacar de lo que hemos estudiado en la mañana, en la cual nuestro Dios desea darnos una completa seguridad, satisfacción en Él, en que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Mire lo que dice el 23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique a medias. Dice por completo. Y noten, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien profundo, ¿eh? Es bien profundo, porque la voluntad del Padre es que usted sea santo, apartado para Dios, dedicado a Dios completamente, para que usted esté en pie cuando Cristo venga. Si usted no es parte de la herencia de los santos, déjeme decirle que usted no va a estar en pie cuando Cristo venga. Esto completo es... Completo. ¿Y usted sabe cuál es la herencia de los santos? ¿En cómo se manifiesta esa herencia? ¿Cómo se manifiesta la herencia de los santos? A ver. ¿Cómo se manifiesta?
Se manifiesta en todo el cuerpo. Porque aquí dice, en toda espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo usted lo manifiesta al mundo? Imagínate, ocupan verme. ¿Por qué? Porque ellos necesitan verlo a usted. Eso quiere decir que usted tiene que reflejar algo. Reflejar el carácter de Cristo. Reflejar el carácter de Cristo. Character of God. ¿Usted sabe cómo? You know how? Mire, están correctas las respuestas. Apocalipsis 14, 12. 14, verse 12. Ahí dice que Dice, aquí está la paciencia los santos, de los santos. ¿Cómo se manifiestan los santos en el tiempo del fin? Are going to be manifested in Apocalipsis 14, 12. Revelation 14. ¿Cómo se manifiesta esa paciencia de los santos? Ahora, usted recuerde, usted tiene la herencia entre los santos. Usted tiene que estar manifestando el carácter de Cristo Yeshua en este tiempo del fin para estar en pie para cuando Él venga. No todos van a estar en pie, Not everybody's going to be standing. porque muchos van a decir a las montañas y a las rocas, To the mountains. caigan sobre nosotros. caigan sobre nosotros. Pero se manifiesta que he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Cristo Yeshua. También tienen que el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es ese testimonio? El espíritu de profecía. Pero más profundo, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 1, Dice la revelación de la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el espíritu de adopción nos da la seguridad de que somos coherederos con Cristo Yeshua, que clama. que clama ¿qué? Abba Padre. Esa seguridad la necesito yo. Y esa seguridad la necesito porque yo quiero, si Dios permite, que esté vivo cuando Él venga, estar yo en pie. Pero si voy al descanso, que Él me resucite para verlo venir. Porque esa es la seguridad que necesitamos hoy día. Muchos declaran, yo soy perdonado. Pero su vida demuestra que no han recibido el espíritu de adopción, el espíritu del Hijo, para ser coheredero con Él, con Cristo Yeshua, y tener la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios el Padre. Ahora, si eso lo experimentamos ahora, imagínense lo que estaba compartiendo nuestro hermano John en la mañana. Tendremos una satisfacción plena y completa en Él. Tendremos el gozo completo en Él. Tendremos la paz completa en Él. Tendremos que todo en Él. Porque estaremos seguros de la salvación. Porque la salvación es ¿quién? Cristo Yeshua. Ahora, cuando esto sucede, nuestra vida va a reflejar solamente ¿a quién? A Cristo. Usted sabe que la gente burladora, la gente incrédula, cuando usted menciona esto, dice, entonces usted se cree mejor que yo. ¿Usted se cree más santo que yo? Primero, cuando dicen usted se cree más santo que yo, no entienden lo que la santidad significa. Santidad significa
que usted se dedica completamente a Dios y se separa para Él. Esos son los burladores. Pero cuando usted tiene la seguridad, usted refleja la seguridad de la salvación. Aunque usted no se dé cuenta. Aunque usted no lo note, la demás gente lo va a notar. Lo va a mirar y va a decir, ¿qué seguridad tiene este hombre de su Dios? Ahora, a mí me gustó algo que dijo el hermano. No sé si lo dijo en todos o lo dijo en la mesa. Creo que lo dijo en la mesa. John. Que dijo acerca de la verdad. Cuando usted conoce la verdad, ahora usted tiene una responsabilidad en favor de la verdad. No solamente en hablarla, sino mostrarla, viviéndola. Porque hoy día podemos estar aquí, pero en el momento en que nos salimos podemos olvidarnos. Y siempre hay gente que nos está mirando. Y más los que nos conocen. Más nuestra familia. Más nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Porque están esperando algo para incluso reírse de usted. Porque dice, y te crees más santo que yo. Te crees mejor que yo. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande por la verdad que Dios nos da. Tenemos que ser leales completamente. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, nos dediquemos en espíritu, alma y cuerpo, y que estemos sin pecado. Eso es lo que nos está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 5:23. Guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no permanecemos, si usted no vive en la gracia y en la santificación, en la justificación y santificación, usted no va a estar preparado para la segunda venida de Cristo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo aquí. Si usted no muere diariamente al pecado y se dedica completamente a su Dios y le permite a Él que le dé la seguridad de adopción, usted no estará listo cuando Él venga. Porque ningún pecado entrará al reino de los cielos. Él viene a buscar una iglesia. ¿En qué condición? Sin mancha y sin arruga. Mientras muchos dicen, es imposible. El Señor dice, yo voy a buscar a mi iglesia. Sin pecado y sin arruga. Va a venir a buscar un pueblo el cual se entregó por completamente a Él. Y que va a vivir la verdad en Él. Que va a experimentar la satisfacción en Él. Que va a experimentar su paz, su gozo en Él. Aunque usted no se dé cuenta. Ahora mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. En 2 de Corintios 3:18 nos da un consejo, un mandato, una advertencia, un llamado a que nosotros no apartemos
nuestra vista de nuestro Salvador. to take our sight of God. Note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu de adopción. Somos transformados por el Espíritu del Hijo. Somos transformados a su imagen. Y usted sabe que el gran problema que muchos enfrentamos es que nosotros quitamos la vista de aquel que nos puede cambiar, de aquel que nos puede salvar. ¿Usted sabe qué sucede cuando usted fija sus ojos en Cristo, en Dios, en su Salvador? ¿Qué sucede en su vida? ¿Qué sucede? Es transformado, pero también sucede otra cosa maravillosa, en la cual va a quitar nuestra perplejidad. Va a quitar nuestras dudas. Va a quitar todo cuestionamiento. Véanlo por ustedes mismos, Romanos 3:18. Romanos 3:18. El problema es que quitamos nuestra vista muy fácil de aquel que nos puede salvar y nos puede dar las bendiciones. En Romanos 3:18. Noten, por eso es importantísimo fijar nuestros ojos en nuestro Creador y Salvador. Noten, no hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. Cuando usted pone su vista en los ojos de su Dios, en su vida no va a haber ¿qué? Temor, perplejidad, duda, cuestionamiento. ¿Cuál es la mayor necesidad de cada uno de nosotros? O más bien dicho, de mí. Mi gran necesidad es fijar mis ojos en mi Salvador para que Él pueda cambiar mi vida, transformar mi carácter a la semejanza de Él, para ser un fiel siervo que refleja la vida de Cristo en la vida de uno. Esa es la preparación que necesitamos. Mire 2 de Timoteo 2:21. Y también es lo que estábamos hablando en la mañana, lo que nuestro hermano John compartió con nosotros, donde cada uno de nosotros somos la mano ayudadora a nuestro Dios. Note lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y está hablando de los frutos de la carne, será instrumento ¿para qué? Para honra. ¿Para qué más? Para santificación. Útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Justificación, santificación. Eso nos lleva ¿a qué? A activar nuestra vida. ¿Para hacer qué? La mano servidora de nuestro Dios. Dispuesto a ir hasta el último rincón de este mundo, predicando su experiencia personal con su Dios.
Yo recuerdo en una ocasión un hermano me llamó y me dice, venga rápido, porque aquí hay otros hermanos de otra iglesia que yo no sé hablarles. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente decirle lo siguiente. Le dije, no importa cuánto sabes o cuánto no sabes. Comparte tu testimonio, tu experiencia con tu Dios. Escuché un silencio. ¿Qué me quiso decir eso? Que si él no tenía una experiencia viva con su Dios, no iba a poder decir nada. Si usted no tiene esa experiencia con su Dios, usted no podrá defender la verdad porque no conoce la verdad. Si usted no sabe qué camino seguir, pues no va a poder compartir el camino de Dios porque Él es el camino. Si usted mira a una persona que está sufriendo, que tiene temor, perplejidad, dudas, ¿cómo usted va a compartir algo que usted no tiene? Por eso a Josué y a nosotros se nos dice, mira que te mando, que tengas tu propia experiencia con tu Salvador y que te esfuerces. Que te esfuerces en el perdón, en el arrepentimiento y en la santificación. Y usted y yo somos santificados por medio de ¿qué? De su sangre. Note lo que dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Cristo Yeshua, Jesús, para santificar al pueblo mediante ¿qué? Su propia sangre, padeció afuera de la puerta. ¿Cómo usted y yo somos santificados? Por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién? De Cristo. ¿Qué significa obtener la sangre de Cristo? ¿Qué significa? En Romanos capítulo 5, versículo 10, nos dice que significa que obtenemos su vida. ¿Por qué? Porque en la sangre está ¿qué? La vida. Y cuando usted hace el gozo de la cruz, el gozo, es porque usted obtiene la vida de su Salvador, la justicia, la santificación a través de la sangre de su Redentor. Otro texto más, Primera de Pedro 1:2. Y noten este texto, léanlo detenidamente, porque nuevamente nos habla acerca de la filiación. Filiación en inglés es sonship. La filiación entre el Padre y el Hijo. En este versículo nos hablan acerca de la filiación de entre el Padre y el Hijo y cómo toda la divinidad está trabajando para que usted y yo seamos salvos. Ese texto lo he escuchado muchas veces, pero lo leen de corridito y no ponen atención a lo que el Señor nos está hablando. Note lo que dice. Esta es la clave. Elegidos. Acabamos de ver que Él nos eligió antes de que naciéramos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Cuál santificación del Espíritu? ¿De quién está hablando aquí? A ver, leámoslo nuevamente.
elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que van a ser santificados en espíritu. Vamos a leerlo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Nuestro espíritu es santificado porque somos dedicados, apartados para Dios. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. En pocas palabras, para obtener la vida de Cristo en nuestra vida. En mi vida. Es la que se rociaba en el... Es lo mismo que sucedía en el templo cuando se rociaba ¿qué? La sangre del Cordero. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Notan ustedes? Su espíritu. Usted sabe que usted tiene espíritu, ¿verdad? Vamos a aclarar este punto. Porque si usted lee en Job 32:8, apúntelo ahí. En Job 32:8 dice que usted y yo tenemos espíritu. Entonces, su espíritu es ¿qué? Santificado. Para obedecer y para vivir la vida de su Salvador. ¿Entendieron este versículo? Apúntenlo y léanlo varias veces. ¿Ok? Porque no está hablando del Espíritu de Cristo. Está hablando de usted, que fue elegido para ser santo, para obedecer y para vivir la vida de Cristo Jesús. Según tengamos la presencia del Padre en nosotros, según nuestras actuaciones, por eso somos cartas leídas, para reflejar lo que es nuestro Padre. Hermano, es que cuando esto sucede, usted demuestra ante todo el universo, pero también vimos en la mañana que se muestra a usted mismo. Aquí es directamente. Si usted realmente es adoptado hijo e hija de Dios. Porque usted tiene que tener la certeza, la seguridad de que usted es hija e hijo de Dios, adoptado para la salvación. Porque eso lo va a preparar ¿para qué? Para la salvación, para la vida eterna, para la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo dijo usted, hermano? Hermano Manuel, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo ahorita? Se me fue la frase que dijo ahorita. Bueno, si la regresa me recuerda. Porque esto es esencial, esto es importantísimo. Es que yo pienso que son dos cosas. Si tenemos la presencia de Dios, reflejamos ese carácter. Pero si nos llamamos ser cristianos, que estamos en el Señor y reflejamos lo contrario a nuestro Padre, no somos de Dios. Así es. Porque es que la seguridad de que Él está en usted no es de que usted diga, yo estoy seguro. ¿Quién le da esa seguridad? El carácter nuestro, el que Dios. ¿El espíritu de quién? De adopción. ¿Qué es quién? El espíritu del Hijo. Él es el que le da la seguridad de que Él está en usted. O sea que directamente Él, a través de su espíritu, nos habla a nuestro espíritu. Amén. Así es. Hebreos 10:10. ¿Cómo nosotros
podemos ser santificados, ser leales y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver Hebreos 10:10. Nuevamente, se nos dice cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y nos dice cómo es posible que nosotros seamos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados por medio de ¿quién? De Cristo, de su sangre, de Yeshua. ¿Y dónde está Él hoy día? En el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Expiando qué? Los pecados. Limpiando el santuario. Porque muy pronto viene por nosotros. Pero usted y yo tenemos que tener la seguridad de que hemos sido adoptados. Que vivimos en justificación y santificación. Dedicados, apartados para Dios. Hebreos 6, 18 al 20. Noten lo que dice la palabra de Dios. Para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Quién está dentro del velo? En el lugar santísimo. Cristo, Yeshua. Donde Jesús, Yeshua, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Él es nuestro Redentor. Él es el que está intercediendo por nosotros. Él es el que nos da la seguridad de la salvación. Por su ejemplo podemos ser coherederos de todas las bendiciones del cielo. ¿Y cuál es el ejemplo que Él nos dejó? Miren ahí en Hebreos capítulo 5 y lean el versículo del 8 al 10. Hebreos capítulo 5 versículo del 8 al 10. Ese es el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él entró para ser nuestro precursor, para ser nuestro intercesor, nuestro Salvador, sumo sacerdote, y Él nos ha dado ejemplo. Noten el ejemplo. Y aunque era hijo, versículo 8 del capítulo 5 de Hebreos, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Obediencia. ¿A qué vamos a obedecer? ¿A qué vamos a obedecer? Escuchen. Y habiendo sido perfeccionado, otra palabra por perfeccionado. A ser perfectos. A ser perfecto, otra palabra por perfecto, perfeccionado. Santificado. Dedicado, apartado para Dios. Déjenme decirles a ustedes. Cristo Yeshua ¿fue santificado? Sí, porque era apartado para Dios. Era dedicado para Dios. ¿Y quién lo apartó? A él. ¿Y quién lo apartó? Su Padre. ¿Quién es el que nos aparta a nosotros? Lo vimos a nosotros con anterioridad. Hemos sido predestinados
desde antes de que naciéramos, para que seamos ¿qué? Justificados y santificados. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Espéreme, ¿quiénes son los únicos que van a obtener salvación? Lo que dice el 8, dice que él aprendió obediencia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hay que aprender que obediencia, porque los únicos que van a ser salvos van a ser los que obedecen. ¿Y qué hay que obedecer? Toda su palabra. Toda su palabra. Les dijo a los discípulos, ir y hacer discípulos y enseñarles todo lo que les he mandado. Versículo 10. El Hijo fue declarado por el Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué fue declarado sumo sacerdote? ¿Qué hizo Cristo para ser declarado sumo sacerdote? Para ahora estar intercediendo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Obedeció a su Padre. ¿Cómo usted puede tener la misma experiencia de perdón, de santificación? ¿Cómo? Teniendo la misma experiencia del Hijo, obedeciendo a toda su palabra. Por eso Él dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que pecado. Y déjenme decirles que a veces la verdad viene y nosotros peleamos por no obedecer. Viene la verdad y sacamos excusas. Viene la verdad y nos justificamos a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? No solamente perdonarnos, sino santificarnos, para que aprendamos a obedecer y vivir bajo la sangre de Cristo, Yeshua, viviendo su vida y su ejemplo de lealtad y de obediencia. Así que si usted o yo nos encontramos en rebelión, no hemos permitido ser fiel a Dios, por cualquier razón, cualquier motivo que usted conoce, que yo conozco, pues hoy día es el día de ¿qué? De decidirnos y de ir a Dios, y la promesa de Él es que Él estará y vendrá ¿qué? A nosotros. Si usted permanece en Él, Él permanece en usted. Él no va a obligar a nadie. Por eso es la verdad, cuando llegue y toca su puerta, abra la puerta. Pero hermanos, miren, el espíritu de adopción, que es Cristo, le da la seguridad de la victoria. Porque ahora usted viene a ser coheredero de todo el poder divino. Que el poder divino le puede dar el poder para ser leal y obediente. ¿Por qué no lo pedimos? Si usted no lo sabía, bueno, ahora usted sabe que puede pedir todo el poder del cielo, porque ahora usted está seguro
de que ha sido perdonado, santificado y es coheredero. Tiene la herencia entre los santos, la cual se le da el mismo poder que el Padre le dio al Hijo para ser victorioso. Y ahora ese poder lo pide, y usted tiene la seguridad de que como es hijo e hija de Dios, ese poder va a ser una realidad en su vida para obtener la victoria. Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, y vamos a ver el capítulo 2. Y ahora vamos a leer el versículo 13. Ahora aquí sí nos dice por qué medio nosotros somos santificados. ¿Lo tienen? Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13. Note lo que dice. Nos vuelve a reafirmar que nosotros somos escogidos, adoptados, coherederos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, allá el Padre, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora aquí sí nos muestra que somos santificados ¿por qué? Por el Espíritu y la verdad. ¿Qué no dice Juan 17:17? ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lleva a toda la verdad. Y somos santificados por la verdad. Pero usted y yo tenemos que creerla. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Que usted fue escogido antes de la creación. ¿Para qué motivo? Para que usted se aparte y se dedique completamente a Dios. Ser santo. ¿Qué me quiere decir todo esto que estamos viendo? Todo lo que tengo tiene que estar dedicado ¿a quién? A Dios. Todo el dinero dedicado a Dios. Y no estoy pidiendo dinero. Porque Dios nos escogió. ¿Por qué? Porque Él lo escogió. A mí me sorprende una historia de que los pioneros, cuando creían que Cristo estaba por venir, iban a trabajar en las cosechas. Y en aquel entonces el pago eran centavos. Y dice que todo lo que ganaban de una semana, todo lo dedicaban para la predicación del Evangelio. Todo. Claro, yo me imagino que se paraban para la comida o lo que sea, pero todo lo dedicaban. ¿Por qué? Porque también ellos se dedicaban completamente a la obra de Dios. Yo creo que ese mismo paso va a ser ahora. Es la misma experiencia que tenemos que tener. Yo recuerdo, alguien dijo algo así, dice. Fíjense, a ver si me acuerdo cómo es que lo dijo esta persona, dice. ¿Qué seguridad tiene usted de que usted va a vivir en el tiempo del fin y le van a poner una pistola en su cabeza y le van a decir, si usted no adora la imagen de la bestia,
usted se muere. ¿Qué seguridad tiene usted de que usted va a aceptar a Dios aun cuando tiene una pistola en su cabeza, si hoy día no está dispuesto a entregar llénelo blanco? Si usted no está dispuesto hoy día a entregar algo, ¿qué seguridad tiene usted que va a entregar su vida en el tiempo del fin? Por eso la seguridad de ¿qué? De que todo le pertenece a Él, de que somos adoptados, hijos e hijas del Dios Altísimo. La que dio las dos blancas, o con la que dio lo que tenía. Dice, los demás daban de lo que les sobraba. Esta dio de lo que, o sea, es todo lo que tenía. Tú le miró el corazón, dijo, yo lo entrego todo. Pero a veces nosotros somos bien... Nosotros somos codos, no queremos estar. Hay una palabra muy fuerte que dice mezquinos. But sometimes we are not allowed to give anything. No. No vamos a dar todo. Por eso muchos, en el tiempo del fin, sus posesiones, lo que van a hacer va a ser esto, mire. Se van a dar la vuelta así y van a caer sobre ellos. Y muchos se van a perder por el amor a las cosas del mundo. Porque nunca reconocieron que el Señor quería su santificación y su salvación. Nunca dedicaron todo a Dios. Y muchos se van a perder. Esa es la incredulidad, no creen en lo que viene. Yeah. Por eso dice que es más fácil que entre un camello por el agujero por el ojo, no, una aguja. De una. sí, por el agujero, sí, pero en algunas dice así, en mi expresión dice por el agujero de una aguja. Entonces, Que un rico. es que un rico al reino de los cielos. That's why the Bible... Okay, go ahead. ¿Verdad? Entonces, y es una realidad, porque el rico todo lo acapara. Si aún nosotros siendo económicamente pobres, decimos pobres, y no somos pobres. Somos ricos. Somos tan ricos. Ricos somos. Ahora, el asunto que tenemos que realizar es que tenemos que ser santos. El diablo ha venido y ha dado vuelta a ese concepto cuando la santificación significa apartarse para Dios, dedicarse completamente a Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es. Esa es la santificación que se lleva ¿a qué? Diariamente. Cuando usted muere al pecado, usted se dedica a su Dios. Entrega todo a Dios. Cuando usted no entiende eso, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Olvídate, ve y busca lo tuyo. Pero cuando sabemos que esto no es mío, y si usted tiene que decirle, tenga, lléveselo, Dios me dará otro. ¿Por qué? Porque su relación con Dios es diaria y tiene que estar seguro de que Él está ¿qué? En su corazón. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Si no lo hemos descubierto, vamos a leer Hebreos 2:11. Este es el propósito de todo esto. Ahora imagínense, lo hemos hablado y recalcado muchas veces a través del
El hermano, a través de John, a través de Manuelito, incluso de la hermana Cárcamo, de la hermana Puente, del hermano Manuel, de todos siempre hemos dicho esto. La importancia de estar unidos con Dios para estar unidos todos nosotros. Y la gracia, la justificación y la santificación tienen como propósito lo que nos dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿qué dice? De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Cuando usted tiene la seguridad de que todos somos uno, ¿qué es lo que va a suceder entre nosotros? Aunque haya diferencias o haya roces o porque esto, por aquello, no. Eso va a hacer que Eso se va a apartar. se va a apartar solo. ¿Por qué? Porque usted es uno. O sea, usted es uno, yo soy uno. Somos uno, no somos 2, 4, 5, 6, 7, 8, allá en Chiapas 9, allá en California 10 y todos los que van a escuchar esto. No, no somos muchos. Somos uno. Uno. ¿En quién? En quien nos santifica. Uno como pueblo santificado. Uno como hijos e hijas de Dios, seguros de que somos adoptados. Uno. Eso quiere decir que su suficiencia propia, ¿qué dice? Desaparece. Desaparece. Y Dios quita todo. Su orgullo desaparece. Todo el Señor quita de la diferencia. Todo. A ver, léelo. No, Juan 17, 21. Juan 17, 21. A ver, dejamos para que lo encontremos. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito de Dios. Todo aquel que es perdonado, santificado, el orgullo, la suficiencia propia desaparece. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Lo que a usted le duele, a mí me duele. Su necesidad es mi necesidad. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque somos uno. Y cuando es uno en Él, el que nos santifica, pues hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afianzarnos de Él y nos vamos a ¿qué? A apoyar los unos con los otros. ¿Qué acaso ese no es el mensaje que Dios ha estado dando por los últimos 2 meses? Que nos apoyemos ¿qué? Los unos con los otros. Que miremos los unos por los otros. Y el Señor nos santifica ¿para qué? Para que seamos uno. Un pueblo, no muchos. Un pueblo. ¿En quién? En Él. ¿Saben ustedes que usted fue elegido? Pero hay un texto en Isaías 43:1 que nos da la certeza de que somos uno en Él, porque Él nos santifica. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Noten, ¿es creador de quién? Tuyo y mí, tuyo y de mí. Escogidos para ser salvos. Escogidos para hacerse santificados, apartados para Él. Y nos da el ejemplo. Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. Y nos dice a nosotros, no temas,
¿Por qué usted no tiene que temer? Why you don't have to fear? ¿Qué leímos en Romanos 8:23? Read in Romans 8:23. Porque usted está mirando ¿qué? Because you're looking at A los ojos de su Dios. you're looking at the eyes of Y el Señor dice, no temas, the Lord. Fear not. mírame a mí. Look at Perdón, es Romanos 3:18, dije equivocado. Romanos 3:18. Porque en Romanos 3:18 dice que cuando usted mira a Dios, el Señor le dice que no hay temor. there's nothing to fear. Y dice, no temas, o sea, mírame a mí, te dice el Señor, Just look at me, the Lord says, porque yo te redimí, te salvé, te perdoné. I forgive you. Y dice, te puse nombre. And then put on you. ¿Y qué dice él? Mío eres tú. Says, thou art mine. Para que usted y yo estemos en pie cuando Cristo venga, Whether I can be standing when Christ tenemos que ser justificados, have to be justified. perdonados, Forgiven. santificados. ¿Qué significa qué? Which means what? Apartado y dedicado a Dios. Usted necesita ser santificado. Y usted tiene que ser uno. En quien lo santifica. Para que seamos un pueblo. Un pueblo bien unido. Para reflejar el carácter de nuestro Salvador. Aquí dice en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice que los ojos de Dios es el Espíritu profecía. Ujú. ¿Y cuál es el espíritu de profecía? Todo lo que Él nos ha declarado. Por eso, querido hermano, a Josué se le dijo, mira que te mando, Be strong. que te esfuerces, Be strong. que seas separado para Dios, Be set apart for God. que confíes plenamente en su gracia, To trust plenty in His grace. en su palabra, en su santificación, His sanctification. para que Él dirija tu vida, para que te dé victoria, para que puedas entrar a la tierra prometida. En nuestro siguiente estudio, veremos qué significa ser valiente. Y no se los adelanto porque todavía no lo hago. Pero vamos a estudiar qué es ser valiente. Porque hoy día se necesitan de hombres y mujeres que no se vendan, que no se compren, sino que permanezcan ¿qué? Fieles como la brújula al polo. Fieles como la brújula al polo. Que sean valientes. ¿Dónde están los valientes? Ahí está. Pues si tenemos a Cristo en nuestra vida, todos deberíamos de ¿qué? De alzar nuestras manos. Si Él nos está perdonando y nos está santificando, todos deberíamos de levantar la mano. Si Él es el que nos está dirigiendo y nos ha escogido para que seamos sus manos ayudadoras, Levantamos las manos. todos deberíamos de levantar la mano. ¿Por qué? Porque somos un pueblo unido en Él y Él en nosotros. Preparémonos para su segunda venida. Las cosas que vienen, The things that are going to come in, yo creo que ni lo las podemos imaginar. that we can't even imagine. No creo entender lo que va a venir. We don't understand what is about to come. Pero estamos muy cerca de que Cristo venga. For Christ's second coming. ¿Estamos listos?